están? Espero que estén súper bien, motivados para empezar una clase más de ciencia. Ya nos encontramos en la sesión número 18. Miren cómo hemos ido avanzando tan rápido, ¿no? Y ustedes acá están observando, pues estoy frente acá a un ecosistema. Qué lindo, ¿no es cierto? Respirar naturaleza es muy bonito. Ver diferentes seres vivos que acompañen a este ecosistema lo hace mucho más interesante, mucho más motivador. Cuando estamos rodeados de naturaleza, pues nos sentimos libres, ¿no es cierto? Y seguramente va a haber un momento en que vamos a poder salir, Dios mediante. Y no vamos a hablar de ecosistema, ¿sí? No vamos a hablar de ecosistema, vamos a hablar de aquellos que se encuentran, ¿sí? Dentro de los ecosistemas, los seres vivos. Bien, ahora vamos a compartir la clase. Muy bien, vamos a compartir clase y nos encontramos con que el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la clasificación y la taxonomía. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar este tema bastante interesante y nuevo seguramente, ¿no? Nuevo para ustedes. Clasificación de los seres vivos. Desde tiempos, miren, desde hace muchos millones de años, ¿sí? Desde hace muchos años, el hombre siempre ha tenido la necesidad de poder clasificar a los seres vivos según el medio o el lugar donde se encuentran. Son acuáticos, son terrestres, según los beneficios o los daños que puedan tener los diferentes seres vivos. Existió en este caso un griego llamado Aristóteles. Él pudo clasificar a los seres vivos en animales y en plantas. Ya posteriormente este conocimiento se ha ido ampliando. Y se amplió en el siglo XVII con Carlos von Linneo. Este naturalista nos habla sobre la clasificación científica de los organismos vivos o de los seres vivos. Tenemos a este naturalista frente a nosotros, Carlos von Linneo. Sistemas de clasificación. La taxonomía es una rama de la biología, recuerden ustedes. La taxonomía es una ciencia que ordena a los organismos vivos en categorías taxonómicas o también denominadas taxones, de acuerdo a las semejanzas en cuanto a sus estructuras, de acuerdo a la semejanza en sus funciones o en su proceso evolutivo. Estas categorías son reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Por ejemplo, nosotros los seres humanos pertenecemos al reino animal, nuestros filum son cordados por poseer columna vertebral, nuestra clase somos los mamíferos, orden primates, porque derivamos de acuerdo a las teorías científicas de los monos, nuestra familia somos homínidos, nuestro género Homo y nuestra especie Sapiens. O sea, tú que me estás escuchando y yo somos Homo sapiens, nuestro nombre científico, Homo sapiens, sapiens. Hombres que pensamos, que razonamos, ¿no es cierto? Muy bien. Conozcamos un poquito más acerca de estas categorías taxonómicas o taxones. Veamos el primero, el dominio, en el que agrupa a diferentes reinos. En la actualidad tenemos 3 dominios, lo que es el dominio Bacteria, Archaeae y Eukarya, ¿sí? 3 dominios. Ahora, en lo que es el reino, conocíamos, por ejemplo, que habían 5 desde muy pequeñitos. Hoy en día ya hablamos de 6 reinos biológicos. Por ejemplo, tenemos lo que es el reino Animalia, el reino Plantae y el reino Fungi y reino Protista como individuos eucariotas, aquellos que sí tienen un verdadero núcleo. Y perteneciendo a estos 2 reinos más, tenemos el reino Bacteria, Monera, que lo conocíamos, y el reino Archaea, que son los procariotas, o sea, que son organismos que tienen células procariotas, es decir, no tienen un verdadero núcleo. Muy bien, ahora seguimos con los taxones. Filum, varias clases conforman un filum. En los animales o en el caso de las plantas se tiene división. Es decir, por ejemplo, en una clasificación taxonómica, si nosotros encontramos el término filum, es clasificación de animales. Pero si en vez de filum encontramos la palabra división o el taxón división, estamos haciendo referencia a plantas y a hongos. Por ejemplo, nosotros somos del filum cordados, por pertenecer a lo que es vertebrado, los que poseen columna vertebral. Miren. Bien, clase, el conjunto de varias órdenes. Muy bien.
Sigamos. ¿Qué es una orden? Varias familias, es el conjunto de familias. Y acá, por ejemplo, constituye, podemos observar acá, los primates, orden primates. Asimismo, ¿qué es una familia? Son varios géneros con características comunes. En este caso, por ejemplo, hablamos de lo que es familia, hablamos de lo que es el género y especie. El género son dos o más especies que tienen relaciones muy cercanas. Y lo que es la especie es la categoría o el taxón más pequeño. Acá, por ejemplo, teníamos el Homo sapiens. El Homo es el género, que siempre empieza con mayúscula. Y la especie, que toda la palabra, todo el término es con minúscula. Homo sapiens, su nombre científico y el nombre vulgar, humanos. Muy bien. Y se subraya, cada uno se subraya de manera individual, por separado. Pero, ¿por qué dar nombre científico a los diferentes seres vivos? Por ejemplo, el perro se le llama Canis familiaris, a la papa se le llama Solanum tuberosum. La razón principal, por ejemplo, es la exactitud, y es para evitar la confusión en los diferentes lugares. Por ejemplo, el perro. En castellano es perro, en quechua es alco, en inglés es dog. Disculpen mi inglés de repente, ¿ah? Muy bien. Pero este animal, sí, este animal no solamente tiene diferentes denominaciones de acuerdo a los idiomas o los dialectos, por ejemplo, sino también de acuerdo a los países. El perro acá en Perú, pero no sabemos que en otra parte del mundo a este animalito tiene otros nombres, por ejemplo. Entonces, para tener mayor exactitud y para tener el mismo lenguaje, la comunidad científica pues le denomina Canis familiaris. Vemos acá algunos ejemplos en cuanto a lo que son la clasificación taxonómica o los taxones de determinados seres vivos. Por ejemplo, en el caso de lo que son los gatos, su dominio eucariota, su reino animalia, filo cordados, clase mamífero, su orden carnívoro, su familia felino, su género Felis y su especie Felis catus. Nombre científico, nombre común o nombre vulgar, gato. Muy bien, ahora, del reino eucariota, ¿ya? Dominio eucariota, reino animalia, filo artrópodo, clase insecto, ¿de quién estamos hablando? Orden Hymenoptera, familia Apidae, género Apis y especie Apis mellifera. Nombre científico, nombre vulgar, una abeja. Veamos ahora lo que son las plantas. Dominio eucariota. Recuerden que el término eucariota, aquellos que poseen núcleo verdadero. Reino Plantae. Estamos hablando ya de plantas. Filo Magnolifita. Clase Liliópsida. En este caso, orden Cyperalis. Familia Poaceae. Género Sea. Y nombre científico Sea maíz. Nombre vulgar maíz. Bien, continuamos con las plantas. Dominio eucariota, reino Plantae, filo o división. Recuerden, acá ya estamos hablando de división. Magnoliofita, tenemos en este caso la clase Magnoliópsida, la orden Solanales, familia Solanaceae, género Solanum, y especie Solanum tuberosum, una planta bastante conocida, con más de 5.000 especies, la papa. Nombre vulgar. Bien, ahora hablemos de los reinos biológicos. Los reinos biológicos son 6, habíamos mencionado. El reino Eubacteria, el reino Archaea, protista, fungi, plantae y animalia. Y acá lo podemos observar, ¿no? Plantae, fungi, protista y animalia son aquellos que sí tienen un verdadero núcleo. Y los que poseen, en este caso, una célula procariota, no tienen núcleo, son las bacterias y las archaeas. ¿Cuáles son sus criterios para su clasificación? El tipo de células. Se los ha agrupado en células procariotas, como decíamos, y en células eucariotas, por el número de células que presentan. Estos son organismos unicelulares y estos son organismos multicelulares. Su nivel de organización, en este caso, forman
colonias forman tejidos o forman órganos. Por ejemplo, en el caso de estos individuos, ellos forman colonias. Podríamos hablar de la colonia de bacterias. Pero, por ejemplo, acá podríamos hablar de tejidos, ¿sí? Por ejemplo, en la parte plantae o en la parte animalia, podríamos hablar del tejido epidérmico. Podríamos hablar, en el caso de las plantas, del tejido secretor. En el caso del reino animal vamos a encontrar muchos tejidos, el tejido epitelial, el tejido, en este caso, conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Bien, ahora, su forma de nutrición. Hay algunos que tienen la nutrición autótrofa. Por ejemplo, aquellos que pueden alimentarse por sí solos. Y los heterótrofos, aquellos que para alimentarse necesitan de otros seres vivos. Bien. En este cuadro se nos está indicando, miren, bastantes características importantes sobre los diferentes reinos. Por ejemplo, acá mencionamos, a ver, solamente algunos, a ver, ¿ya? Vamos a la eubacteria. Su tipo de célula es procariota. Su número de células es unicelular. Su nivel de organización, célula. ¿Cómo es su nutrición? Autótrofos y heterótrofos, con digestión externa. Son seres microscópicos que viven en todos los ambientes. Ahora, me salto a lo que es el reino protista. Son eucariotos, sí tienen un verdadero núcleo. Número de células, hay algunos individuos que tienen una sola célula y hay otros individuos que tienen más de una célula. Su nivel es celular, son autótrofos fotosintéticos, o sea, pueden fabricar su propio alimento, pero también en su cuerpo tienen clorofila y por ende pueden hacer fotosíntesis, llenar la tierra de oxígeno. Viven en ambientes acuáticos, algunos son de vida libre, otros individuos u otros organismos son parásitos y pueden formar colonias. Me paso lo que es a ver al reino fungi. Al reino fungi son los hongos, sí, son los hongos, aquellos que a veces nos ocasionan escozor o de repente nos ocasionan ciertas alergias, por eso es que no manipulemos los hongos, así nada más de fácil, porque hay hongos comestibles, pero también hay hongos que son venenosos, por cierto, así que hay que tener cuidado ahí. Son eucariotos, pueden ser unicelulares o pueden ser multicelulares. En este caso los hongos necesitan de otros seres vivos para poder alimentarse. Por ejemplo, necesitan estar cerca a una planta para poderle robar, en este caso, el alimento a la planta. Algunos pueden ser parásitos, otros en este caso son descomponedores, se alimentan de organismos muertos. Plantae, eucariotos, son multicelulares, van a generar o van a darse órganos y son autótrofos fotosintéticos. No se trasladan, las plantas no pueden caminar, ¿no es cierto? Muy bien, con flores o sin flores. Y acá nos encontramos nosotros en este reino, el reino animalia. Somos eucariotos, somos multicelulares, tenemos órganos, dependemos de otros organismos para poder alimentarnos, nuestra digestión es interna, ¿no es cierto? Bien, ahora, sí nos podemos desplazar por nuestros propios medios, ¿no? Y podemos ser vertebrados o también hay invertebrados. Muy bien, y acá podemos ver algunos individuos del reino Eubacteria, del reino Archaea, estos son protistas, son fungis, plantae y animalia. Módulo. Ejercicios para el aprendizaje. Tenemos 2 preguntitas nada más en el módulo el día de hoy. 2 preguntitas nada más, chiquitas, a ver. ¿Por qué es importante clasificar a los seres vivos y darle un nombre científico? Para tener mayor exactitud, para manejar un mismo lenguaje toda la comunidad científica. ¿Qué diferencia hay entre los reinos Eubacteria y Archaea? Muy bien, para esto nosotros vamos a poder comparar este cuadro, miren, observen, para poder ver las diferencias. Hay organismos, las semejanzas, que son organismos procariotos, que son organismos unicelulares, que su nivel de organización es celular. Hay algunos que son autótrofos y hay algunos que son heterótrofos. En este caso son organismos microscópicos que viven en muchos ambientes
y en condiciones extremas, en el caso de las archaeas, ¿no? En condiciones extremas. Pueden estar en lugares muy gélidos, o sea, muy fríos como los polos, o también pueden estar en lugares muy calientes, como estando, por ejemplo, en el cráter de un volcán que está a punto de erupcionar. Muy bien, chicos, entonces hemos podido contestar estas preguntas del módulo y esperando la clase Zoom, la clase virtual. Cuídense mucho y les voy a dejar un video para que ustedes puedan ver a través de imágenes, puedan tener mayor conocimiento del tema. Cuídense. Bye, bye. La clasificación biológica tiene más tiempo del que parece. El filósofo Aristóteles ya hacía una distinción entre animales con sangre y animales sin sangre. Y en la Edad Media, San Isidoro clasificó a los animales categorizándolos en feroces, mansos y pequeños. Sin embargo, al estudiar la biodiversidad del mundo, esto se convirtió en una cuestión problemática en tiempos antiguos. Por eso, y dadas las diferencias entre los organismos, se hizo necesario hacer una clasificación más eficaz y oficial. Cabe destacar que la ciencia que nos ayuda a clasificar a los seres vivos es la taxonomía, cuyo primer acercamiento fue gracias a Carlos Linneo o Carlos von Linné, quien estableció en el 1753 el sistema de clasificación que continúa vigente. Este naturalista sueco agrupó a los seres vivos según sus rasgos morfológicos e ideó una jerarquía de exclusividad que abarca desde el reino hasta la especie. Se han hecho modificaciones y adaptaciones, pero este método es la base para la taxonomía de hoy. En la taxonomía, todas las especies tienen una clasificación única y un nombre científico, que consiste en dos palabras originarias del latín o del griego. Por esto es que muchas veces los nombres nos parecen raros. Esto es sumamente útil, ya que los nombres comunes de las especies varían según el idioma, la región geográfica y otros aspectos, pero el nombre científico es invariable. La primera palabra del nombre corresponde al género y la segunda revela la especie de la que se trata. Las especies semejantes se agrupan en géneros y los géneros similares en familias. Varias familias conforman un orden, varios órdenes constituyen una clase, varias clases en un filo o filium y varios de estos conforman un reino. Los reinos son las categorías más importantes que nos ayudan a diferenciar a los seres vivos unos de otros. Más allá del nombre, el reino nos describe características muy específicas sobre los seres vivos que contiene. Existen 5 reinos, los cuales son los siguientes. Reino Moneras. En este reino se agrupan todos los organismos unicelulares o procariotas. Además de ser organismos de una sola célula, esta no presenta un núcleo definido, siendo los únicos organismos vivos de estas características. Son los seres vivos más simples. Son también muy abundantes y se calcula que hay entre 4.500 y 9.000 especies diferentes de procariotas. Aparte de esto, son invisibles al ojo humano y ocupan prácticamente toda la superficie del planeta. Reino Protista. Es muy diverso y agrupa seres vivos que no son plantas, ni animales, ni hongos, y por tanto no pueden ser encuadrados con ninguno de los otros reinos. Consta de seres tanto unicelulares como pluricelulares, cuyas células disponen de un núcleo definido rodeado por una membrana nuclear. Son de pequeño tamaño, muchos microscópicos y no tienen capacidad para formar tejidos. Dentro del reino protista, el organismo más conocido es la ameba, organismo unicelular usualmente localizado en los intestinos de los animales. Otro organismo encontrado en este reino podrían ser las algas. Reino Fungi. Este reino se traduce literalmente como reino de hongos. Alberga principalmente a las setas, las levaduras y los mohos. Tiene características en común con plantas y animales, pero con tal número de singularidades que no pueden ser encuadrados en ningún otro reino. Reino Metafitas, o reino de las plantas. Existen más de 260.000 especies de plantas, seres vivos que viven anclados al suelo y son capaces de crear su propio alimento, con la única ayuda del sol, el agua y el aire, a través del proceso denominado fotosíntesis. Los núcleos de las células que componen las plantas están cubiertos con una pared celular de celulosa. En el caso de las especies más desarrolladas, llegan a formar cadenas de células que actúan como auténticos tejidos y órganos. Reino Metazos. Es el reino de los animales. Es tan amplio como todas y cada una de las diferentes especies que habita el planeta. Las características fundamentales comunes a todos los animales, distintas de seres vivos, que les hacen tener un reino propio son: están formados por células con un núcleo diferenciado, pero sin pared celular. Estas células son capaces de unirse para la formación de tejidos y órganos que permiten las funciones vitales, como la respiración, alimentación y procreación. Si no conoces mucho del tema, tal vez te preguntes ¿dónde se pone el ser humano? Bueno, el hombre pertenece al reino animal,
Así es, a mucha gente en pleno siglo XXI le duele aceptar teorías como la de la evolución o teorías que nos asemejen con los animales, como si fuera una bajeza. Más bajeza es ver que hay tantas personas en el mundo y tan pocos humanos. Nos encanta elevarnos por el resto de la creación, somos parte de ella, no el centro. Entendámoslo de una vez, la creación no está sometida al hombre. En la modernidad y a lo largo de la historia se ha divulgado el sometimiento de la naturaleza y mira cómo hemos dejado el planeta. Si queremos de verdad administrar este mundo inteligentemente, debemos colaborar con la naturaleza, educar a nuestra sociedad sobre el cuidado de nuestra propia especie, sobre los valores, sobre el valor de la vida y el respeto de la naturaleza. Así habrá menos personas y más humanos. Yo quiero ser como Jane Goodall, que dijo: mi misión es ayudar a comprender cuánto se parecen los chimpancés y muchos otros animales a nosotros, y explicar que tienen sentimientos muy parecidos. Es nuestra responsabilidad cuidarlos y protegerlos. Creo que esto se entiende mejor que hablar en términos de derechos. La forma en que vemos a la naturaleza como recurso debe cambiar, y a los animales como producto también. Nuestra existencia no es tan importante como pensamos. Vivimos en un equilibrio en el que todos necesitamos de todos. Pero el Homo sapiens, la única criatura dotada de razón, es también el único ser que aferra su existencia a cosas irracionales.